muy inteligentemente como una crisis que también, por ser una crisis, tiene la doble cara del problema y la oportunidad de avanzar, gracias a todas las empresas donde he trabajado, me he dado cuenta que esta crisis sanitaria lo que hace es revelar lo bueno, lo mediocre, el problema y lo malo que ya existían en las empresas, pero que solo ahora, digamos que la pandemia lo que hace es revelarlo con más intensidad. Y por eso ahora estoy abocada a investigar y a nutrirme de todas aquellas buenas prácticas de comunicación inspiradora, porque son las buenas prácticas y son la visión del ser humano dentro de la empresa ahora, con estos problemas que todos estamos atravesando, es la comunicación la que nos nutre como equipo, como sociedad, como un sistema en el cual la visión, por lo menos la visión humanista que tengo, indica que de esta grave situación no vamos a poder salir en forma individual o individualista. Tal vez antes de esta grave situación, había una idea de que las empresas, pues el 90% de los objetivos de la empresa era, por supuesto, tener beneficios. Totalmente de acuerdo. Pero ahora hay que cambiar un poco. Hay que, al hacer beneficios, que es totalmente lícito y es lo esperable, hay que acoplarle la visión humanista, porque son muchos los problemas que están teniendo hoy día las personas a causa de la crisis. Entonces, vamos a ver ahora qué contenidos vamos a trabajar, qué contenidos vamos a trabajar entre todos, a escuchar en esta presentación, y quiero seguir diciéndoles que, por ejemplo, vamos a hablar de quiénes son los líderes motivadores de una empresa. ¿Está asignado previamente? ¿Depende de la jerarquía? ¿O es algo más amplio ahora? Después vamos a trabajar el tema de la comunicación reactiva. Digo aquí en el postulado que vamos a ver cómo de la comunicación reactiva se puede pasar a la comunicación activa. También vamos a hablar de los obstáculos para ese liderazgo de comunicadores inspirados. Yo pienso que el líder y el liderazgo en sí es un privilegio al cual no solamente acceden los directores, jefes, creo que es un privilegio que se puede ampliar y sin embargo tiene muchos obstáculos. Y vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de cómo liderar para inspirar. Y también veremos los casos de éxito de empresas reales, porque me pareció importante tener este espacio con ustedes para poder compartir aquellas buenas prácticas que son tan importantes de compartir. Las buenas prácticas, indudablemente, vosotros también las podréis compartir conmigo. Seguramente, si estáis interesados en esta presentación, quiere decir que algo de la comunicación para inspirar os suena, os resuena, ya sea por vuestras empresas, ya sea porque necesitáis dar en este momento una mirada más inspirada a lo que está aconteciendo. Entonces, ¿por qué no empezar preguntándonos qué hace un líder para comunicar e inspirar en la empresa? ¿Qué puede ser aquello que defina por su acción a un líder en la empresa? Es
el manejo de la jerarquía, es la seguridad. ¿Qué hace un líder? ¿Qué os parece a ustedes? Lo pueden escribir si quieren en el chat. O lo Ahí. podemos decir también, quien quiera decirlo, abre su micrófono y con todo gusto le escucharemos la opinión. Sí, 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 sí. Dije escribir porque ahí se ve un poco más claro para todos, pero por supuesto, quien quiera abrir el micrófono lo tiene. Y si no, les cuento cuál es mi opinión. A ver, ahí creo que alguien se está moviendo. A ver. Bueno, veo que Marcos Vargas estás con el Sí. teléfono, activado el audio. Está conectando, Marcos. Ajá. Marcos, ¿quieres contarnos algo? Bienvenido. Ahorita estoy tratando de conectarme a mi computadora porque estaba en el teléfono. Ah, perfecto, perfecto. Vale, no, pensamos que querías comentar algo sobre qué hace un líder para inspirar lo que estábamos conversando, pero bueno. No, para no cortar, si les parece, sigo. Sí, continúalo. Porque es que está transfiriendo de un sitio a otro. Ok. Sí, yo creo que podemos continuarlo con la visión que tienes tú. A ver, les pongo un ejemplo que realmente fue muy, muy comentado, seguramente se habrán enterado, que los museos, al principio de la primera ola de la pandemia, fueron los primeros que decidieron dar un paso adelante. Se encontraron de un día para el otro con unas salas vacías, unas obras que nadie iba a ver, y unos cursos y unos talleres que a nadie podía asistir. Entonces decidieron utilizar las redes sociales y además pusieron en marcha sistemas para poder acercar la cultura y la belleza a la gente. Entonces puse algunos ejemplos como el MoMA de Nueva York o el Museo del Prado y también los parques nacionales del proyecto Google Arts and Culture. Y eso me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque así, y esto lo dice una de las directoras del Museo de Ciencia y Arte de Singapur, pudieron acercarse a gente que nunca había asistido a ese museo. Los museos tal como el de Nueva York, el MoMA o el Museo del Prado, no son solamente museos, son templos de la cultura y además son empresas muy bien organizadas y que como empresas sufren exactamente los mismos problemas que estamos sufriendo todos con la pandemia. Entonces, esta visión que tuvieron los museos, esta manera de transformar inclusive la comunicación con sus audiencias, lo transformaron todo, transformaron el modo de acercarse a la audiencia, el lenguaje con que se acercaban a las audiencias, los canales. Claro, el museo está acostumbrado a recibir gente y ahora ya no había gente. Entonces, una de las cosas que más me impresionó fue justamente lo que comentaba de la directora del Museo de Singapur de Artes y Ciencias, que dijo que tuvieron unas largas reuniones de reflexión cuando se encontraron con que gente que nunca había asistido al museo, ahora asistía a todos los talleres online, participaba y se encontraba por primera vez englobada en una audiencia a la que nunca se habían dirigido anteriormente. Y entonces, pues esto da para pensar muchísimo sobre los canales de comunicación de nuestras empresas ahora, a nivel externo, sí, pero también a nivel interno, porque nosotros también tenemos que cambiar ahora la manera de trabajar. Por ejemplo, trabajando desde casa. Y trabajar desde casa ya se está comprobando que también genera una serie de adaptaciones que somos capaces, y yo creo que cuando termine esta presentación estaremos de acuerdo en que todos somos capaces de aportar algo positivo
a esos canales de comunicación. Entonces, bueno, mirándonos en el espejo de ese ejemplo, ¿no? del museo que sale hacia la gente, me pregunté, ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder? Es aquel que está en una posición de gestión, de una posición empoderada, o es alguien que gestiona o es capaz de gestionar el estado de ánimo de sí mismo para poder inspirar a los demás. Realmente, el líder, ¿quién es ahora el líder? ¿Quién es ahora en nuestras empresas el que lidera la comunicación interna y externa? Estamos de acuerdo en que hay unos departamentos que se dedican a la comunicación, por ejemplo, en medios, o por ejemplo, en relaciones públicas, en publicidad. Pero no es eso, a veces, y ahora más que nunca, todo lo que engloba el inspirar, comunicar inspiradamente. Tal vez cualquier persona capaz de gestionar su propio estado de ánimo para ofrecer un servicio más apropiado a los clientes, a las audiencias, también sea un líder inesperado, un líder en el cual no habíamos pensado. Tal vez hoy, en cada una de nuestras empresas, soportando una de las más graves de todas las que hemos soportado, sobre todo en Latinoamérica, tal vez este es el momento de asumir cada uno en lo que le toque el liderazgo, ampliar un poco el concepto de liderazgo, que ya ha dejado de ser vertical, ha dejado de ser algo organizado en una plantilla. Ahora, todos tenemos que, en principio, comunicarnos con nosotros mismos de la manera más inspirada que podamos para seguir adelante. Siguiendo con lo que les quería comentar, les muestro que además de gestionar el estado de ánimo propio, etcétera, etcétera, ahora podemos ver que el 100% de la plantilla se transforma en un potencial líder inspirado. Antes lo teníamos muy claro. Sabíamos que los jefes, los directivos, los técnicos, los responsables de recursos humanos, eran líderes. Mejores, más o menos, pero eran líderes reconocidos. Ahora esto se ha difuminado y el 100% de la plantilla hoy día tiene que automotivarse para poder inspirar. Por eso decimos ahora que el líder es aquel que es capaz de crear contextos emocionales positivos. Y les voy a dar un ejemplo que pongo allí en la presentación, y es Granier versus El Taller. Estas son dos cadenas de panaderías, son panaderías que a la vez son cafeterías. Es decir, que uno entra en el local y tiene a la derecha una gran cantidad de productos. Y estos productos son muy atractivos, porque son dos cadenas muy potentes. Yo no sé si si tendrán las mismas cadenas en México y en Venezuela, pero en todo caso, seguramente entenderán lo que les quiero comentar. Estas son dos cadenas muy similares, y es más, da la casualidad que en la calle donde yo vivo, tengo una a la derecha y otra a la izquierda. Entrando, les digo, a cada una de ellas, si no supiera cuál es cuál, son idénticas. Y eso es, justamente está pensado a nivel de diseño para lograr el mayor bienestar del cliente. Primero, mostrar todos los productos apenas el cliente entra. Le está hablando la empresa mediante los productos.
son productos de una calidad bastante buena. Sigues siguiendo por el pasillo, llegas a las mesas donde se toma café, junto con las pastas que puedes comprar. Y también venden pan. Yo diría que son prácticamente, en lo que es en la arquitectura, idénticas. Pero una está llena. Siempre la gente va, se sienta, consume, charla. En la otra, sí, hay movimiento, pero no tanto. Entonces, empecé a indagar, empecé a ir a comprar, porque no compraba en ninguna de las dos. Pero justamente, ustedes saben que para hacer una investigación o para sacar una conclusión sobre una hipótesis, hay que comprobarla. Entonces, estuve más o menos 2 meses yendo a una, yendo a otra, comprando en una, comprando en otra, observando el movimiento de la gente, etcétera, etcétera. Y realmente no podía encontrar ninguna diferencia tan importante hasta que en un momento noté un descenso en la calidad del producto, en una de ellas. Y me sorprendió, porque estas panaderías, como son cadenas, tienen absolutamente todo organizado. El pan viene congelado, se hace dentro de la panadería, se saca recién hecho, en fin, es un sistema que lo tienen muy madurado. Pero ¿qué pasa? Habían cambiado las empleadas. No solamente había habido un descenso de la calidad, sino que las empleadas, que me gustaban todas realmente, pero justamente cambiaron las empleadas de Granier y al mismo tiempo cambiaron, por algún motivo, las empleadas del taller. Y nunca más volví a Granier. ¿Por qué? Primero porque la calidad había descendido en Granier y en taller se mantenía estable. Y después, por la sonrisa debajo de la mascarilla que las 2 empleadas del taller tenían permanentemente, por el tono de la voz, por la manera en que se movían, por la alegría y el dinamismo que desprendían. Y entonces, ahí comprendí un poco lo que comentan algunos psicólogos de la psicología positiva. En la corriente de la psicología positiva, todo es importante para inspirar, digamos, para inspirarnos y para inspirar. El tono de la voz, el clima, el dinamismo, el bienestar personal que podemos generar en nosotros mismos para poder ofrecerlo. Alguien dijo una vez, y creo que no se ha equivocado, que lo que te apasiona es difícil de ocultar. ¿Verdad? Sí, Ilse me dice que sí. Ciertamente. Sí, si te gusta dar clases, por ejemplo, a mí me gusta dar clases, se te nota. Sí. Y estás hablando ahí todo el tiempo y queriendo compartir y escribiendo artículos y tal, ¿no? Disculpa un momentico, Patricia, yo voy a aprovechar que hablaste de la palabra compartir. Sí, sí, claro. ¿Tú vas a compartir la presentación o vas a continuarlo? Claro, claro. Sí. Vale, ¿tú quieres que la comparta cómo, cariño? No, cuando tú lo consideres, tan solo era que entré en duda de si estabas en este momento compartiéndola y a lo mejor no lo habíamos Sí. manejado. No me digas, porque yo estaba convencida de que la estaba... No, entonces, por favor, dale compartir pantalla. Vale. Estos son los temas técnicos que también forman parte de nuestro liderazgo interior y que gracias a Dios trabajamos en equipo y nos vamos apoyando. Dale compartir pantalla que yo te había habilitado. Vale, perfecto. Abajo en el verde. Pues entonces yo vuelvo atrás. No, está muy interesante sin necesidad de que lo hubieras mostrado, está súper interesante, me encantó. Vale. Pienso que ahora sí ya compártela y bueno, y la gente va mirando también la... Bueno, yo justamente lo había hecho así
para que fuese más claro, ¿no? Para la gente, pero me había olvidado de compartir pantalla. Por lo tanto, ahora que No ya... te preocupes. Tú imagínate que estamos en un aula nueva, ¿verdad? Recién Claro, hecha, recién acomodada, pintada las paredes. por eso, como estamos compartiendo pantalla, yo lo que voy a hacer ahora, y mira, voy a cerrar, es que tengo Varias cositas abiertas. varias cositas que va a hacer. A ver, ahí. Ah, pero mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Que he cerrado el PowerPoint y lo tenía en presentación. Bueno, lo vuelvo a abrir, no pasa nada. Vale. Aquí, Y así. le das al botoncito verde que tienes en el centro, en la parte de abajo, compartir Sí, pantalla. lo había hecho ya, ¿eh? ¿No sale? No, no se ve. Ah, a Yo ver, no lo veo. ¿Alguno de ustedes, compañeros, lo ve? ¿Los que están allí? a ver. ¿Ven la presentación? No, Yo no no la lo veo. vemos. ¿Lo No, ven? ¿Ahora lo No, ven? no la vemos. no, ¿No No. lo ven? no. Pero realmente me sorprende. A ver, espera. Porque lo he hecho 2 veces, aunque parezca mentira. Ujú. A ver, vamos, esto no se nos va a resistir. A ver ahora. Sí, ¿sabes que yo comparto pantalla? Ujú. Y Ahora sí, ahora sí. ahora, bueno, ahora. Bueno, paso rápidamente, ¿sí? Ajá, muy bien. Yo, cuando les hablaba de las empresas, yo me refería a los logos. Claro que parecía un poco, me pareció que hacer una recorrida por cada una de las empresas me parecía un poco aburrido. Entonces, bueno, lo tenía pues, no se vio, se ve ahora, Ujú, y sí. esto es lo que les expliqué de cuáles eran los temas que íbamos a tratar. Ujú. ¿Qué hace un líder? Era la pregunta, el tema de los museos, qué es un líder y quiénes son los líderes. Aquí estábamos, en Granier versus el taller. Entonces, habíamos quedado de acuerdo en que la predisposición con la cual hacemos nuestro trabajo y la conciencia que tengamos de nuestra influencia en la empresa va a motivar muchas circunstancias, acciones, y dentro de las acciones, acciones positivas. Y lógicamente, en un momento como este, hay obstáculos, muchos obstáculos. Pero me gustaría preguntaros y compartir con ustedes cuáles le parece a ustedes que es el peor obstáculo. Yo creo que hay muchísimos, pero el peor, si queréis, si quieren levantar la mano, me lo dicen, ¿eh? Ujú. O abrir el micrófono, lisa y llanamente, para que no tengamos... Por aquí nos dicen el negativismo. Exactamente. Ujú. Es que es algo muy humano, sentirse negativo, sobre todo en este problema que estamos viviendo, ¿verdad? Ujú. Es normal. Voy a ver si puedo volver a... ¿Por qué no puedo volver a que me vean? No, si te estamos viendo, tú estás allí. Sí, pero... Ah, vale, ustedes ven... Vale, Sí, ustedes ven... vemos la presentación y te vemos a ti. Perfecto. Ujú. Ahora estoy tranquila, ya está. Ya no digo más nada. Sí, lo que pasa es que como yo no me... Ahora me veo, ya está. Ujú. Vamos a develar que además del negativismo, yo creo que hay una larga lista de miedos absolutamente humanos y que son imposibles de eliminar. Pero hagamos un recorrido por estos miedos, Ujú. porque estos son los que inciden directamente en nuestra capacidad de comunicar. Y ojo, no se trata de eliminarlos como si fueran, primero porque no vamos a poder, Ujú. porque no se pueden eliminar, se puede reflexionar sobre esos miedos, se puede tener una conciencia personal sobre esos miedos y luego se pueden sobrellevar. Algunos se podrán superar y a otros habrá que llevarlos adelante
con la mejor predisposición. Todos tenemos miedo a perder la salud en este momento. Por lo tanto, veremos que hay muchas empresas internacionales, pequeñas y medianas, que están forjando protocolos que sean simples, fáciles para sus empleados. Hay empresas que pueden teletrabajar, pero otras que no. Otras empresas que tienen que seguir convocando a sus empleados a trabajar dentro de las áreas. El miedo a perder la salud ha conformado una serie de protocolos que es preciso comunicar en tiempo y forma. Y eso es algo en lo que las empresas ahora trabajan. Y lo están haciendo lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden. Tenemos miedo, cuando trabajamos en comunicación, a los reclamos de la comunicación interna y externa. Tenemos miedo a no saber qué decir, sobre todo en este momento. Tenemos miedo a que nos pregunten, por ejemplo, miren, ahora mismo, en Barcelona, se ha decretado que por 15 días va a haber una restricción de la salida de las personas y los bares, los hoteles y el ocio nocturno, así como en algunos casos los gimnasios, no van a poder abrir, van a tener que cerrar. Entonces, ese grado de incertidumbre genera miedo a los reclamos internos y externos. No es ya el reclamo de lo que me va a pedir el proveedor, de lo que me va a pedir el cliente, o lo que me van a pedir los empleados, que también tienen miedo a perder el trabajo, además de la salud. Luego tenemos un miedo a no tener respuestas, pero claro, no es culpa de nadie, es que la incertidumbre es máxima. Por lo tanto, es normal tener miedo a no tener respuestas. Y luego el miedo a la parálisis, porque cuando no tienes la suficiente información, a veces hay personas que no saben cómo enfrentarlo y entonces se bloquean. Tenemos miedo a tomar malas decisiones, tenemos miedo a la competencia. Ese es un tema que nos viene de los tiempos anteriores a la pandemia, donde las cosas eran tan diferentes que la competencia servía para avanzar. Competíamos con las empresas que hacían cosas similares a nosotros para ver quién era mejor. Hoy tenemos que cambiar. La competencia debe transformarse de alguna manera en colaboración, porque no vamos a poder salir aislados, ni como comunicadores, ni como jefes, ni como empleados, ni como sociedad civil. Tenemos miedo a fallar, obviamente, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a ser incapaces, tenemos muchos miedos, y esos miedos generan, además, efectos. Hablábamos un poco de esto con Ilse el otro día, y hablábamos de los bloqueos motivados por el miedo. El bloqueo y otros efectos como la evitación nos estresan. El hecho de tener miedo a no hacer las cosas bien, a fallar, a no tener respuestas, a veces nos hace caer en circunstancias personales que son negativas. Creo que, no sé cómo se llama la persona que dijo el negativismo como problema, no sé cómo se llama, pero tenía toda la razón. Porque el negativismo también, además de hacernos sentir de mal humor, también nos culpabiliza cuando fallamos en algo. Hay gente que se esconde en su microclima, hay jefes que realmente, además de parálisis, sienten como que necesitan esconderse y no dar respuesta. Fíjense que eso sería lo contrario a la comunicación inspiradora. Porque es preferible decir no sé a no decir nada, y más en este momento.
En este momento es importante no caer en la agresión también. La gente está de muy mal humor, es absolutamente comprensible. Y muchos siguen abusando del poder. Yo creo que no creo que sea algo nuevo en una empresa el abuso de poder, esto siempre se ha vivido en algunos estamentos, pero ahora tiende a agravarse. Es decir, todos estos efectos motivados por todos los miedos que hemos visto conducen a una radicalización. Y entre esa radicalización pues está el tema del abuso de poder. Luego traspasar la responsabilidad a otro, esto ya lo conocíamos, ¿no? De la época anterior a la pandemia. Y ahora, bueno, pues sigue existiendo. Esto inhibe los efectos que tienen el miedo, entre uno de ellos, es estresarnos, inhibirnos y negar. No, evadirnos, problemas de estrés, problemas de adicciones, problemas, efectos. Y además, en la empresa, drena resultados. Si ya drenaba resultados antes de la pandemia, podemos decir que los resultados pues se agravan. El drenaje de resultados se agrava. Porque no podemos ser eficaces y eficientes con miedo. No podemos tomar buenas decisiones si tenemos miedo. No podemos pensar en la responsabilidad social de nuestras empresas si nos sentimos permanentemente en riesgo. Escuchar ya es difícil en general. Imagínense cómo puede ser, o sea, si una persona no está acostumbrada a escuchar, ahora el miedo puede ser que haga que escuche de una manera deficiente, en un clima que se va tornando cada vez más negativo. Y por supuesto, si no escuchamos, va a ser muy difícil que podamos ponernos en el lugar de otro. O sea, realmente ponerte en el lugar de otro únicamente sucede cuando te acercas, aunque no sea presencialmente, aunque sea a través de un chat o una comunicación vía Skype. Eres empático cuando escuchas. La comunicación se torna muy difícil y las empresas tienen que reconvertirse de una manera muy ágil. Este es otro de las características de este momento. Ágil, rápido. Pero claro, esto se contrapone la necesidad de agilidad y rapidez con la falta de información e incertidumbre. Con lo cual, esto es navegar la crisis. Navegar como mejor se pueda. Están habiendo muchas bajas por estrés y también, por lo menos aquí en España, 2 de cada 3 empresas están en un proceso de regulación, un expediente de regulación de empleo que sería el paso previo a la quiebra, más o menos. O sea, es un proceso muy difícil en donde mucha gente está quedando sin trabajo. Entonces, pues también se generan conductas automáticas. También tengo que decirles que dentro de Europa, España lamentablemente no está teniendo buenos resultados ni a nivel de gestión de la crisis pandémica, ni a nivel de gestión de la crisis económica, ni se prevé que va a haber un drenaje de capital muy, muy alto, muchísimo más alto, creo que está menos de un 12%, que es muy alto a comparación de otros países. España no está bien, realmente. Por eso decimos que la pandemia refuerza la cultura empresarial preexistente, tanto en lo positivo como en lo negativo. Estoy segura de que las empresas que ustedes representan, los emprendimientos que representan, ya lo habrán visto. Cuando una empresa dice que tiene valores humanistas,
entonces se tomará el trabajo de reflexionar de qué manera va a comunicar a una persona que queda en situación de desempleo. No, aquí, por ejemplo, en España lo que está pasando es que se comunicaron muchos desempleos con un email. Creo que lo peor de todo, creo que es la próxima, a ver si no. Bueno, lo debo haber quitado porque me parecía un poco negativo, pero lo voy a decir. La empresa de Uber, la empresa de transporte de personas, es como un Cabify, pero no, supongo que en Venezuela y en otros países se lo conoce. Se lo conoce prácticamente en toda Europa y creo que en Latinoamérica también. Bueno, lamentablemente tuvo me parece a mí, una de las peores ideas que se pueden concebir en este momento, y es que gestionó un Zoom, como aquí, pero con muchísimas personas. Y les dijo a todas estas personas a las que convocó, y les aseguro que eran muchísimas, que habían quedado sin empleo y que de ahora en más no tendrían acceso a la cuenta que tenían en la página web de la empresa. A mí me parece que eso es tremendo, porque además es ilegal. No puedes, por lo menos aquí en España, se tiene que gestionar a nivel escrito, es decir, hay que mandar un burofax para decirle a una persona que se ha quedado sin empleo. Ya lo que significa para una persona perder el empleo, que es algo estresante, amenazante, no se puede reforzar con una cultura de empresa como esa, una cultura de empresa negativa y que además no aprecia en absoluto la calidad del personal. Una de las personas que sé que estuvo en ese tramo con la empresa Uber dijo una frase que me pareció muy acertada. Dijo, bueno, ahora yo sé lo que valgo para esa empresa. Ahora entiendo lo que yo representaba para esa empresa. Y aunque podemos decir que hay otras empresas que lo hacen un poco mejor. No les voy a decir que es lo mejor del mundo, pero Starbucks aquí lo ha hecho un poco mejor, en el sentido de que se ha tomado el trabajo de hablar vía Skype con las personas a las cuales estaba despidiendo. Y les aseguro, bueno, si alguno de ustedes ha trabajado en recursos humanos, sabrá lo difícil que es despedir a una persona. O sea, la persona que pierde el trabajo, por supuesto, está afectada. Pero cuando tu trabajo también es despedir a otro, razón de más para que te plantees que lo inspirador, probablemente en ese caso, no va a ser levantarle el ánimo, sino tratarlo con respeto. Tratar a esa persona con un verdadero respeto, un respeto genuino. Cuando hablamos de comunicación inspiradora, creo que en el marco de la situación que estamos viviendo, la definición se agranda, se amplía. Decía que el clima organizacional que vivíamos antes de la pandemia se va a ver reforzado en lo bueno y en lo malo. Si teníamos una cultura, vamos a poner el ejemplo de la panadería El Talleres, ojo, la cultura empresarial ya sabemos que es patrimonio de todos, y por mucho que en una empresa se quiera imponer un determinado tipo de cultura, la cultura la hace la gente, y la gente hace la cultura que siente. Entonces, si es una empresa consultiva, pues va a desarrollar más canales de comunicación consultivas para poder seguir adelante en equipo. Si es una empresa cerrada, seguirá con lo mismo y tal vez empeore. Y así, si es una empresa vertical o si es una empresa autoritaria. Creo que no hay ejemplos de empresas absolutos. No hay una empresa 100% vertical o 100% autoritaria. Siempre hay
climas organizacionales que se van moviendo conforme cambian las circunstancias económicas, las circunstancias políticas o las circunstancias, como en este caso, sanitarias. Por eso, les propongo pensar en conjunto. ¿Qué es lo más importante a la hora de comunicar en nuestros canales internos y externos de la empresa? ¿Qué es lo más importante para lograr esa comunicación potenciadora que ayude al día a día, que primero nos ayude a nosotros? Podríamos decir que en este tema de la comunicación me estoy refiriendo también a la manera en que nos hablamos a nosotros mismos en estas circunstancias. Yo creo que para inspirar, pues primero hay que inspirarse a uno mismo. Pero ¿ustedes qué piensan? Si es que tienen alguna idea al respecto. Sería bueno ponerlo en común y después podemos seguir trabajando sobre estos temas. Les muestro una manera que a mí me resulta útil, ¿vale? Y ahora les voy a explicar por qué. Yo tengo el criterio de que si voy a dar una clase y el tema no me gusta, más vale no la doy. A mí, digamos que para dar una clase o para hacer una consultoría, y ahí tengo un ejemplo interesante. Resulta que no había terminado el máster en programación neurolingüística cuando unas amigas, dos profesionales, una de la salud y otra de yoga y terapias naturales, tenían una empresa que habían iniciado en conjunto y tenían problemas importantes de comunicación. Entonces, pues, yo no había terminado el máster y yo soy una persona que la verdad a veces peco de demasiado perfeccionista, entonces me pidieron ayuda. Y yo al principio pensé decirles que no, sinceramente, por mi grado de perfeccionismo. Entonces una de ellas me dijo, ¿pero a ti no te motiva trabajar en consultoría? Sí, digo, pero todavía tengo que... Y me dice, vale, pero si tú misma dices, y es verdad, que hay veces que para poder aprender hay que dar algo, ¿no? Aunque no hayas terminado la carrera. Dar algo a alguien que lo está necesitando. Entonces me puse a pensar por qué estaba yo dejando para el futuro todo el placer de dar una ayuda cuando me la pedían. Y me contesté a mí misma y me dio pie para reflexionar que muchas veces la cuestión para motivarnos y motivar a otros no es ser perfecto, sino tener la intención de dar lo mejor que tú tienes. Y entonces ahí fue cuando yo inicié un poco lo que les estoy mostrando. Es motivarme para motivar. Y realmente para mí esa fue una experiencia maravillosa, porque me despojé de esas limitaciones. Es muy humano limitarte o querer ser mejor y dejar para cuando termine los estudios. No, esos son miedos. Postergarse. Postergarse, exactamente, Ilse, exactamente. Entonces empecé a pensar en una manera de motivarme para motivar. Porque ya les digo, yo de todos los profesores que he tenido, de todos los mentores, de las profesoras, de aquellas personas que me han ayudado a seguir adelante y a conocer más, siempre he aprendido mucho más de todas aquellas que estaban enamorados y enamoradas de lo que hacían. O sea, que no era necesario para ellos cumplir una serie de recetas. Ojo que lo respeto, porque los americanos tienen una frase
que puede ser real, ¿no? Para algunas personas y les puede dar resultado, que es fake it till you make it. O sea, fíngelo hasta que lo consigas. Fake it till you make it. Y bueno, puede ser, pero a mí no me funciona. A mí me funciona el hecho de sentir verdaderamente que estoy motivada para motivar. Y por eso creo que en primer lugar pongo cuidarnos mejor que nunca. Y en ese cuidarnos mejor que nunca, después lo voy a desarrollar un poco mejor. Creo que es muy importante tener rutinas positivas para nosotros y hablarnos a nosotros mismos de una manera amable, así como anticiparnos. Ahora, y lo veremos en los casos de éxito de las empresas, justamente por la incertidumbre a la que estamos sometidos, tener equipos de anticipación, tener equipos que estén abocados a tener un plan B, un plan A, un plan B y un plan C para lo que pudiese acontecer, es fundamental. Esto va a crear vínculos dentro de la empresa, porque no se va a poder gestionar demasiado eficientemente ningún canal de comunicación si no hay criterios que unan a las personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién de que todo aquello que ya era positivo en una empresa continuará siendo positivo y también mejorará? En eso están los valores. Si los valores de la empresa, si el hecho de sentir que hay un nosotros es algo que se ha cuidado a lo largo del tiempo, eso no va a desaparecer. Eso va a ayudar a crear esos vínculos comunicacionales, inspiradores, que van a ayudar a afrontar el momento. Por eso pongo que identificar y potenciar el capital humano es fundamental. Identificar el capital humano por dos motivos. Esto, aunque sí que es cierto que se refiere más a lo que son recursos humanos, pero claro, es que una empresa no es nada sin el talento de sus empleados, de sus empleados y de sus directivos. Hay veces que, bueno, muchas empresas hoy día están teniendo que despedir gente con mucho potencial, mucho potencial. Y muchos de ellos tal vez no vuelvan cuando las cosas mejoren. Bueno, yo soy una persona optimista y yo creo que verdaderamente las cosas van a mejorar. Entonces, identificar y potenciar el capital humano que tenemos en las empresas ayuda a que esos vínculos se estrechen y las comunicaciones se transformen en autosostenibles. El respeto y la motivación. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que hay veces que inspirar significa ser respetuoso, ser auténtico, ser impecable? Comunicar en forma transparente creo que es una de las cuestiones primordiales para poder motivar a otros. Cada audiencia de nuestras empresas tiene unos intereses claves. Los clientes tienen unos intereses, los empleados otros, los proveedores otros, los financistas. Todos tienen intereses diferentes. Sin embargo, podemos ser transparentes con cada uno de ellos. Y este decálogo del líder inspirador que tenemos aquí, que me gustaría compartir con ustedes, no lo hago solo ajustable a aquellos que se dedican a la comunicación dentro de la empresa. No, yo creo que cuantas más personas sean conscientes de que necesitan una rutina positiva, por ejemplo, esto tiene que ver con el cuidarnos adecuadamente. Yo leía hace poco que muchos directivos, muy conscientes de que realmente necesitan poder motivarse para poder motivar, tienen una serie de rutinas muy cortas, pero muy efectivas,
que no pasan por hacer yoga o por lo que sea. Yoga es muy bueno, no digo nada en contra de eso, sino que hay veces que los líderes o las personas que trabajan en una empresa no tienen tiempo para hacer una hora de yoga más media de meditación. Entonces hay que tener rutinas positivas que nos conecten con aquello que es inspirador para nosotros. Les pongo un caso personal. A mí me inspira muchísimo la naturaleza. Es algo que, no sé, es algo muy importante para mí, ya sea los animales, las plantas, las flores. Entonces, yo justo vivo cerca de un río que tiene dos riberas, y una de ellas es muy salvaje, y hay codornices, hay liebres, y yo realmente, cuando quiero inspirarme verdaderamente, me voy a esa ribera del río, y donde el camino es de tierra, o sea, es absolutamente salvaje, y en el aroma de esas plantas salvajes, en el aroma del río, en el calor del sol, me encuentro como en un mundo magnífico, un mundo precioso para mí. Durante la pandemia no se podía salir, pero entonces yo me puse a mirar mis plantas, las que tengo en el balcón, porque pensé, son partes de la misma naturaleza, y en este momento, pues ellas son las que me van a ayudar, ellas son las que están conmigo en este momento. Entonces digamos que mi rutina positiva pasa por mirar mis plantas en este momento. Y para otras personas es muy bueno hacer un poquito de ejercicio, el ejercicio que puedan. El ejercicio ayuda a procesar y a dejar fuera las angustias. Estamos sometidos a una gran presión, un gran estrés. Todas aquellas rutinas que nos ayuden a conectarnos con aquello que nos inspira, a conectarnos con eso que es importante para nosotros. Los valores, las personas, los temas, el nosotros, es importantísimo. Y también físicamente, todo lo que se pueda, todo lo que cada uno pueda. Escuchar con empatía a veces es magnífico cuando lo hacen con nosotros, es decir, cuando nos escuchan con empatía, ¿cómo reaccionamos? Súper bien. Nos encanta que nos escuchen con empatía. Bueno, hoy día es, digamos, muy inspirador para muchas personas de las empresas que conozco, que son incluso empresas pequeñas, tener un tiempo para compartir la escucha y evitar las especulaciones. Esto tiene que ver con la información. De comunicar sin excesos. Fíjense, yo no sé en sus países, pero aquí en España tenemos un problema que se refiere a la pandemia, y es que la gestión de la pandemia a nivel nacional no se compadece con la gestión local o la gestión de las ciudades. Es decir, por temas que ahora no vienen al caso, hay disparidad de criterios. Esas disparidades de criterios hacen que la gente se sienta sienta más incertidumbre. Y por lo tanto, abundan las especulaciones. Imagínense eso al nivel de nuestras empresas. No es positivo. Por eso, comunicar sí, pero comunicar en forma justa, en forma adecuada, pertinente, sin excesos, sin especulaciones. La reflexión en este momento es fundamental para no reaccionar en lugar de actuar. Ustedes saben que cuando estamos en medio de una crisis, tendemos a dejarnos llevar por lo que sentimos, por la ansiedad, el agobio, el miedo. Reaccionamos, pero cuando estamos bajo esa influencia, lo que hacemos no lo pensamos lo suficiente. Reaccionar no da tiempo a reflexionar. Por lo tanto, si podemos, porque claro, cada empresa es diferente,
darnos cuenta cuando estamos reaccionando y frenar en el momento para poder actuar y tomar las buenas decisiones es mejor. Y algo que realmente cuesta mucho es cambiar el enfoque, porque teníamos un enfoque sobre nuestras empresas, teníamos una historia, teníamos una manera de hacer, teníamos una plantilla de personas que trabajaban, teníamos unos proyectos a 5 o 10 años. Todo eso tiene que cambiar. Cambiar el enfoque probablemente sea una de las adaptaciones más importantes. Y cuanto antes mejor, porque de ese modo podemos cuidar el clima laboral. Ya hemos hablado de la motivación interna y de no generar expectativas. Y en el caso de ajustar la comunicación, sí, tenemos que ajustarla porque hay que tomarse el trabajo de, si estás trabajando en un departamento de comunicación, mucho más todavía, ¿qué necesitan realmente nuestros interlocutores? De todas las audiencias que tenemos, ya sea clientes, empleados, ya sea proveedores, de todas esas audiencias que necesitan, que esperan. Porque lo primero que se resiente en una situación como esta es justamente la comunicación. Les traigo ahora los ejemplos reales de lo que pienso que son buenas prácticas en empresas. Disculpa, Patri. Dime. Pudiéramos hacer un pequeño alto para leerte un poquito el chat y no se nos acumulen las inquietudes de las personas para que vayamos. A ver, vamos a mirar desde acá. Nos dicen, un líder debe inspirar confianza y debe tener facilidad de comunicación para saber escuchar, para analizar las necesidades. Debe ser creativo. Sí. Lo que sucede es que cuando tú, por supuesto, está perfectamente expresado. El tema es seguir en ese deber ser cuando estás atravesando una crisis. Sí. Entonces, si realmente, no sé quién lo comentó. Comenta, ya te digo, espérate un segundo. Bueno, es que no aparece el nombre. Vale, no importa, pero me estoy absolutamente de acuerdo. Lo que yo estoy viendo en este momento es que hay muchos líderes que quisieran llegar a lo que nuestra compañera o compañero está comentando. Es un compañero, sí. Es un compañero. Quisieran, pero a lo mejor tienen que hacer un esfuerzo extra para motivarse, para poder seguir, tal como dice el compañero, inspirando confianza. Sabes, Patri, que yo en medio de todas de esta situación que hemos vivido de crisis y la conexión con distintos clientes, he notado que obviamente el miedo los ha embargado muchísimo en todos los sentidos, en todos los aspectos, en los aspectos organizacionales, en los aspectos profesionales, laborales, familiares. Es decir, el miedo es un elemento que está presente. Pero los miedos pueden ser incluso unos activadores precisamente para ser mejores y poder concienciar que primeramente, lo primero que tiene que suceder para que haya una comunicación que inspire es tener las ganas de hacerlo. O sea, tener la voluntad, la actitud, como lo decía yo al principio cuando estábamos abriendo. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en las organizaciones, en el autoconocimiento. Totalmente. En la inspiración propia, como tú dices, en trabajar todos los elementos positivos hasta cómo piensas, porque cuando nosotros pensamos no es otra cosa que contarnos historias a nosotros mismos. Y cuando nos estamos contando historias a nosotros mismos, tenemos que cuidar inclusive hasta el lenguaje que estamos utilizando, porque todo eso va a transmitirse, porque la palabra
Es decir, el componente lingüístico conecta directamente con la emoción. Y cuando conecta directamente con la emoción, es precisamente lo que tú transmites. A veces tienes que decir una extraordinaria noticia, pero desde que te levantaste de tu cama en el día, has estado conectado con qué malo esto que está pasando, qué desgracia, y ahora voy a tener que, o sea, todo lo que te vas contando es una rumia negativa. Y desafortunadamente cuando vas a transmitir algo, como tú no estás solvente contigo en lo positivo, tú no puedes dar una información positiva, o al menos que llegue con el resultado positivo que esperas. Entonces hay que trabajar mucho ese liderazgo personal, esa comunicación personal, para que podamos luego sí ir a inspirar a los otros. Un autoliderazgo. Así es. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y por eso, tú sabes que, bueno, creo que no sé si lo comentamos al principio, pero yo empecé a pensar en esto que tú comentas, que es la utilización del lenguaje positivo hacia uno mismo, cuando empecé a trabajar el tema de hablar en público, es decir, cómo ayudar a las personas a hablar en público, que es uno de los indicios justamente del autoliderazgo, ¿verdad? Si tú estás posicionado internamente de una manera positiva y tienes, como tú decías, las ganas, la voluntad de compartir, qué lástima cuando resulta que te juegas una mala pasada a ti mismo y se te seca la boca, se te olvida lo que tenías que decir, te pierdes, no recuerdas el nombre de las personas a las cuales te dirigen. Entonces, finalmente, a mí me pareció importante traer a esta presentación algo que tiene que ver con la utilización del lenguaje positivo, porque estoy justamente estudiando a 3 autores, bueno, estudiando a 3 no, a más, pero hay 3 autores que trabajan el tema de las neurociencias y el lenguaje, y pensé que era importante también explicar la inusitada, el valor y la inusitada veracidad del lenguaje que utilizamos y la incidencia de ese lenguaje en nuestra vida. Es decir, hasta hace muy poco, y estoy hablando de 20 años, el tema del lenguaje positivo era como algo que no tenía mucho que ver con la empresa, al menos sí con publicidad, con recursos humanos, pero no, sí, con marketing. Sin embargo, ahora se ha vuelto uno de los pilares de las empresas americanas. Luego lo vamos a comentar, pero para que no queden cosas en el tintero, paso rápidamente algunos ejemplos que creo que pueden servir a todas nuestras empresas. Dime, si me ibas a decir algo. Sí, que continuamos. Aquí tengo otras personas que rapidito nos dijeron cosas. Patricia de Venezuela, bienvenida, mi Patri Bella. Tu tocaya, Patricia. Es una psicóloga venezolana extraordinaria que trabaja el ámbito organizacional y la salud ocupacional también desde el punto de vista de la psicología. En los actuales momentos, dice ella, es donde realmente se van a medir las competencias de los líderes organizacionales. Saludos desde Venezuela. Nos dice el mismo compañero que hizo el comentario tan acertado sobre el liderazgo, que pues nada, el primer obstáculo es el negativismo, ¿no? Lo que habíamos comentado. Sí, sí. Justin Guerrero nos dice, en mi experiencia, las creencias afectan el liderazgo, Sí. influyendo en las decisiones. Hay que estar muy atentos con las creencias. Por eso es que cuando nos llenamos de creencias potenciadoras, vamos sustituyendo esas creencias que nos paralizan, vamos a lograr mejores resultados. Por acá nos dicen la automotivación es algo complejo, es verdad. Hombre. Ya que si no se ha hecho nunca, hay que practicarla hasta que se convierta en una rutina diaria, ciertamente. Esto hay que trabajarlo, ejercitarlo, tal cual como cuando vas al gimnasio, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta pandemia, una de las cuestiones que son probablemente una de las más graves, es que las personas no aciertan
no pueden o no saben cómo llegar a lo que comenta, no sé quién es la persona que comenta lo de la automotivación. Es la misma persona que no sabemos su nombre. Vamos a tener que darle Ah, la palabra. Abre el micrófono, por favor, y cuéntanos cuál es tu nombre, anda. Ya lo va a abrir, mira, que sí que va a abrir el micrófono. O nos colocará su nombre. Bueno, coloca, ajá. Hola, Hola. yo soy Wimar y yo soy de Venezuela. Ay, Yo, Dios mío. yo trabajé muchos años en el gremio turístico y pues la última experiencia en ese gremio fue en una línea aérea. Y por supuesto, pues allí me tocó trabajar con muchos líderes y me tocó también ser líder. Pero es bastante complicado porque cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una necesidad distinta y pues te tienes que amoldar a muchas cosas y tienes que aprender muchas cosas y mantener la calma y el criterio asertivo pues es bastante complicado. Sí. Pero bueno, siempre el líder pues tiene o tiende a cometer errores y a veces son errores graves que cuestan o a veces son errores pues que pueden ser solventados. Pero de allí pues parte la cuestión de que el líder pues tiene que aprender a tener mucho criterio, mucha paciencia. Sí. Has dicho algo, Wimar, que me parece fundamental, y es que sí, los líderes se equivocan. Y has dicho otra cosa que también es fundamental en nuestras actividades de comunicación, y es que dijiste, uno se tiene que adaptar a muchas personas diferentes. Exacto. Es la flexibilidad la que nos permite balancear e ir navegando, pero si estamos demasiado posicionados, demasiado convencidos en que lo que decimos, lo que pensamos es lo cierto, entonces se nos complica más, ¿a que sí? Sí. Entonces, fijaros cómo entre todos hemos llegado a una puntualización muy importante. Dijo Ilse que es el aprendizaje personal es lo que hay que instaurar en las empresas. Exacto. Las crisis son las que más se enseñan, porque si tú no te adaptas, quedas en el camino. No es eso lo que nos han enseñado hasta ahora. En ningún sitio no nos han enseñado a autorreflexionar y automotivarnos, por lo menos, no sé vosotros, no sé ustedes, pero en Argentina, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la facultad, a mí nadie me dijo, mira, pero tienes que automotivarte, gestionar tu autoestima, estar abierta a la flexibilidad. Yo, la verdad, si he aprendido algo, espero que sí, si he aprendido algo, me lo han enseñado las crisis. Nunca me esperé una crisis como esta, francamente. Pero cuando yo más he aprendido fue cuando más he tenido que plantearme, y a ver, ¿qué es lo importante para mí en este momento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que esta empresa necesita de mí? ¿Qué es lo que mis audiencias necesitan? ¿Y cómo hago para ofrecer algo legal, auténtico, sin perderme como persona en el proceso? Te entiendo perfectamente, Gunnar. Y realmente, si trabajar, claro, lo que pasa es que en los líderes creo que tenemos un concepto viejo de líder, en el sentido de que el líder hace las cosas bien, sabe para dónde tiene que ir, sabe organizar y no se equivoca. No. Equivocarnos, nos equivocamos todos. ¿Hay algo más que quieras agregar, Wimar, o alguien más? Bueno, lo que usted comentaba de uno mismo hablarse y creerse lo que uno dice,
me hizo recordar mucho una jefa que ella, si no lo sabía, se lo inventaba. Y entonces se lo inventaba y se lo creía. Y uno creía en su palabra porque ella lo decía con tal propiedad que, pues, es cierto. Pero a ver, ¿esta señora sabía de lo que hablabas o era o No, era una actriz? una actriz completa, pero le salía todo perfecto, o sea, ella manipulaba las situaciones de una manera increíble y con un poder de convencimiento que bárbaro. Bueno, la verdad es cierto lo que tú dices, es cierto. La verdad es que si me pongo a recordar, como jefes o como dueños de empresas, sí que he conocido a personas muy manipuladoras. Pero también tengo que decirte que en las actuales circunstancias esas habilidades ya no les sirven. En las actuales circunstancias, la gravedad de lo que acontece nos remite a todos y a cada uno en lo realmente importante. Y digamos que ahora se nota más aquello que no es cierto. Y si no es cierto, pues bueno, se podrá sostener, no digo que no, durante un tiempo, pero las condiciones han cambiado al 100%. Y las cosas también habrá que inventarlas entre todos de una manera más positiva, de una manera más humana. Bueno, Poco a poco. continuemos entonces, Patricia. ¿Continuamos? Vale, Excelente vale. los comentarios, de verdad que sí. Y Muchas gracias, tus... sí, Ujú. sí, sí. Muchas gracias. Bueno, es que hay veces que los comentarios nos ayudan a todos a caer en cuestiones importantes y aprender. Yo soy una convencida de que es imposible salir de esta... Bueno, es imposible aprender sin la relación con el otro, ¿vale? Pero además no es posible salir de esto solo, o sea, no. Bueno, sigamos un poco con ejemplos muy buenos. Esto es algo positivo y además optimiza un poco el tema actual, porque muchas empresas, algunas medianas, algunas grandes empresas, pero también algunas pequeñas, a mí me resultan muy inspiradoras. Por ejemplo, hay unas empresas que también pueden hacerlo porque a lo mejor no tienen más de 30 empleados, pero recibir un email positivo diario que te hace sentir acompañado y gestionarlo para que la gente siga sintiéndose parte del nosotros. Ustedes saben lo importante que es tener un objetivo común, un objetivo y una razón, una misión de trabajar, de esa empresa, de la relación que tenemos con la sociedad. Entonces, de golpe y porrazo la gente se queda, que no puede ir al trabajo, tiene que teletrabajar, y todas las relaciones humanas que tenía, ya no las tiene. Entonces, teletrabajar sí, pero hay muchas cuestiones que están ahora gestionándose y organizándose para que la gente pueda teletrabajar en un ambiente diferente. No es como antes, pero estos emails positivos diarios a mí me han parecido un caso de éxito. Luego en los procesos de selección, a mí la verdad es que me gustan mucho las empresas que se toman en serio a la gente, y la verdad es que yo he pasado por muchos procesos de selección en los cuales nadie me avisó de nada. En algunos he tenido suerte y me han elegido a mí, pero en los que no he tenido suerte, en los que por X causa, ya te llamaremos, dicen aquí en España. Bueno, muchas gracias por haber venido, ya la llamaremos. Cuando no te llaman durante una semana, 15 días, no es pertinente. Entonces ahora, era lo más común aquí en España. Incluso recuerdo que creo que cuando trabajábamos en Cruz Roja, Ilse, creo que tú también lo hemos comentado, que cuando pasaba alguien por un proceso de selección y no lo llamaban, le indicábamos que llamaran ellos a ver qué había pasado. Ya, pero eso es muy violento. Entonces hay empresas que ahora comunican en cada etapa del proceso de
de selección, ¿cómo está la cosa? Y además, lamentablemente, tampoco hay tantos procesos de selección en este momento. Sí que se prevé que muchos, se abrirán nuevos puestos de trabajo, por supuesto, digitales, tecnológicos, online, pero en este momento la cosa ha cambiado y para abajo. Hay una empresa que hace 10 minutos de café en equipo a distancia. Es otra variante del email positivo, pero me gusta mucho que la empresa invierta en esos 10 minutos de café en equipo a distancia, porque ahí se habla de cualquier cosa como haces o como hacíamos cuando íbamos a tomar un cafelito a la máquina de café. Entonces, eso ayuda a mantener el nosotros. Muchas empresas han cambiado el ritmo, primero, la frecuencia y el estilo de las videoconferencias. Muchas empresas tenían un estilo muy vertical en donde hablaba el directivo, decía lo que tenía que decir y ya está. Pero eran otras épocas, ahora no se puede hacer así. Entonces son flexibles, informales, y también me ha gustado mucho un caso en donde en esas videoconferencias, si una vez terminada la reunión, se pasa a un espacio como de salón, en donde la gente habla de lo que le importa, ya sea de su departamento o de cualquier otro departamento. Si tiene una idea, la comparte. Y esto es algo que nunca se había hecho en una empresa, es decir, si tú estabas en diseño de productos, por ejemplo, no ibas a marketing, no ibas a compartir nada, y menos si ibas a la planta de fabricación. Pero en este caso sí. Y me parece muy bueno porque es una manera de detectar el talento, de retener el talento y de sacar ideas. Y eso es una de las cosas que se comentaban, ¿no? Luego, Adidas, me gustó mucho lo que hicieron cuando empezaron a promover el teletrabajo, porque hicieron una guía para teletrabajar, porque es cierto, no es lo mismo trabajar en forma presencial que teletrabajar, y realmente lo hicieron bien, porque hicieron una larga, extensa guía en donde se apoyaba a las personas, incluso hicieron aportes económicos para amoblar la casa de las personas, porque no todo el mundo tiene un despacho, para poder trabajar a gusto, un sillón ergonómico que nos ayude a estar bien sentados. Y además aportaron material educativo y material lúdico para los niños de la casa, porque muchísimas personas que están teletrabajando hoy día son mamás que tienen niños. Entonces esto me pareció importante. Adidas también, bueno, claro, es que bueno, estamos hablando de una gran empresa, pero no solo las grandes empresas generan aplicaciones para tener a los empleados nucleados en retos deportivos. No todas las empresas grandes se toman ese trabajo. Los retos deportivos, los retos solidarios, a través de aplicaciones que conectan a los empleados, son aplicaciones del tipo WhatsApp, pero donde nos unimos, por ejemplo, todos los que estamos hoy presentes, tenemos un reto solidario a ver cómo podemos mejorar la realidad de nuestros barrios. O sea, qué grano de arena podemos poner desde nuestras casas hacia nuestra calle, la calle donde vivimos. Es un ejemplo, ¿no? Todos los retos deportivos y solidarios tuvieron una aceptación prácticamente del 100%, porque eso, el reto, el sentirse parte de un objetivo, el poder trabajar por algo positivo, es lo que naturalmente nos hace sentir vivos y útiles como seres humanos. Me gustó mucho también que Indra
AENA y otras 200 empresas españolas, y creo que en el mundo aún más, se acudieron a la aplicación Telewellbeing. Se las puse aquí por si la quieren mirar. Creo que es una aplicación interesante donde se puede compartir, donde de hecho se comparte gratuitamente para todas las personas que lo quieran hacer, información sobre salud, información sobre fitness, información sobre todo lo que implica el bienestar físico, emocional, psicológico de una persona. Y realmente muchas empresas la han adoptado, primero porque es ágil y después porque es gratis. Y muchas empresas hoy día están optando por gestionar las newsletters, los webinars y la formación en forma gratuita para sus empleados y más allá, para otras personas que no son empleados de la empresa. Dentro de las empresas sí que hay equipos que se dedican a la formación. Hoy día la formación para teletrabajar es indispensable. Equipos que se dedican a las newsletters, no solamente las newsletters positivas o de gestionar bienestar para los empleados, sino también newsletters informativas de aplicación, por ejemplo, de medidas de control sanitario dentro de la empresa. Eso también es fundamental. Y webinars. Los webinars están teniendo mucha aceptación porque es una manera rápida, ágil y efectiva de compartir información. Minimizar los daños y maximizar la creación. Y el equipo de, digamos, esto tiene que ver con Deloitte. Deloitte dice que hay veces que las empresas solo pueden minimizar daños. Es decir, en una pandemia como esta, hay empresas cuya estrategia no va a poder ser más que salvar los daños. Pero hay otras que sí podrán maximizar la creación. Y estas serán las empresas que tengan buen cuidado del talento del que ya disponen en sus equipos de trabajo. Deloitte, para las empresas que puedan, recomienda un equipo think tank, es decir, un equipo pensante. Deloitte es una empresa grandísima, es multinacional, etcétera, y ellos por supuesto que tienen un equipo de pensamiento. Pero les digo una cosa, un empresario, una pequeña empresa, una empresa mediana, también puede hacerlo. La cuestión es tomar la decisión y tener a personas dispuestas a colaborar en ese proyecto. Quería comentarles, justamente a raíz de lo que compartimos el otro día con Ilse, y que Ilse ha dicho, ha comentado la importancia del lenguaje positivo. Yo creo que es importante compartir esta mirada de las neurociencias sobre el lenguaje positivo en las empresas. Es decir, mirar el lenguaje como algo cotidiano es normal, porque generalmente tratamos con personas que hablan, que nos cuentan sus cosas, vamos por la calle y en los procesos en donde podemos, tanto en las empresas como en la vida profesional y personal, hablamos. Pero no creo que prestemos la suficiente atención a la manera en que hablamos. No digo del contenido, ¿eh? El contenido es para otro curso, para otra presentación. La manera en que nos hablamos, la manera en que, sin quererlo, somos más negativos de lo que pensamos, con nosotros mismos y con los demás, es algo que las neurociencias vienen trabajando desde hace 20 años, más o menos, o tal vez un poco más. Y quería aportarles estos tres científicos
que de una manera muy exhaustiva estudian y están en este momento investigando sobre los efectos de la gratitud y el aprecio de lo bueno diariamente en el lenguaje positivo y en la capacidad de vivir una vida más satisfactoria. Martin Seligman es el iniciador, digamos, de la psicología positiva, y él se preguntó a qué se debía que había personas que se sentían más felices o más satisfechas que otras, inclusive cuando a lo mejor lo tenían todo, pero manifestaban que había algo que les faltaba. Hace 20 años que Martin Seligman viene estudiando cuáles son los indicios, las variables que hacen que algunas personas sean capaces de solventar las crisis y otras no tanto. Entonces, en este momento, lo que está haciendo Martin Seligman es una investigación a ver cómo puede el lenguaje positivo ayudar a las empresas. Esto fue recogido aquí en España por el filósofo Luis Castellanos. Y realmente no lo han aplicado en empresas. Bueno, a lo mejor alguna cosa sí que han aplicado, pero más que nada, hasta ahora en España se aplicó en escuelas para reducir el nivel de la violencia verbal. Yo creo que actualmente es fundamental hacer un análisis del lenguaje que utiliza la empresa, que utilizan las personas que trabajan en la empresa, y ayudarles a conocer primero el lenguaje propio. Hay veces que no somos totalmente conscientes, y darle las herramientas necesarias para mejorarlo, para optimizarlo, y para que le ayude a experimentar pensamientos y sentimientos positivos. ¿Me ibas a decir algo, Ilse? ¿No? Ah, vale. Martin Seligman es uno de ellos. Veréis que tiene 3 publicaciones, entre las cuales trabaja el tema de la felicidad verdadera, digamos. Sí que es cierto que leer a Seligman es un poco arduo porque es un lenguaje un poco científico, pero de todas maneras quería que supieran que hace 20 años que los psicólogos y los filósofos y aquellas personas que realmente entienden la importancia del lenguaje positivo, lo están trabajando en todas las áreas, igual que Alice Sisson y Barbara Fredrickson. Porque las emociones positivas y la flexibilidad nos ayuda no solamente a ser más creativos y más flexibles, lo que decía nuestra compañera, cuando decía, y algunos líderes realmente estaban demasiado convencidos de que tenían razón, y otros eran unos manipuladores. Sí, efectivamente, porque no eran conscientes del tipo de lenguaje que utilizaban. O también es cierto, hay personas que solo buscan el éxito profesional, económico, y no hay nada de malo en ello. Ellos han hecho esa elección. Pero claro, no son conscientes de lo mal que pueden hacérselo pasar a las personas que sí tienen una necesidad más humanista. Hay personas que son muy tajantes, hay líderes que son van demasiado detrás del objetivo, y solo el objetivo. Y resulta que la parte más importante de una persona pues queda un poquito relegada, ¿no? Que es la parte emocional, y es la parte que nos lleva adelante y nos hace vivir. Fíjense que Alice Sisson, fíjense lo importante que será el lenguaje, los sentimientos y los pensamientos positivos, que ella investigó la relación entre los estados anímicos y la longevidad. Y para su sorpresa, realmente la longevidad tiene que ver con el estado
anímico y emocional de las personas, no solamente con el estado anímico, sino con la capacidad de autogenerar un estado de gratitud y de aprecio de lo bueno que ya tengo en mi vida, aunque las circunstancias no sean las mejores. En fin, les quiero dejar para finalizar una frase que a mí me gusta mucho, que es de Maya Angelou, que bueno, no sé si la conocen, pero es una escritora, una poeta, una cantante, es de todo, es una activista por los derechos civiles, y dice, y la verdad es que yo coincido con ella, la gente puede olvidar lo que uno dice, o puede olvidar lo que uno hace, pero no se olvidará de cómo le hiciste sentir. Y yo creo que, me arriesgo a decir, que entre las personas que han estado hoy en esta presentación, en este compartir que hemos tenido, debe haber muchos líderes positivos. Sí. Así que bueno, les agradezco mucho y estoy abierta a charlar de lo que quieran, si tienen alguna pregunta. Sí. Ahora, ¿cómo hago para dejar de compartir la pantalla? Tienes arriba, donde dice, arriba, párate en la partecita de arriba y te va a decir dejar de compartir pantalla. Dice nueva función. Ajá, ábrelo. Vale. Debe haber un lugar allí para decir dejar de compartir pantalla. No lo tengo, pero bueno, no importa. Bueno, déjame yo entonces, un participante a la vez, yo ahorita voy a quitarte la... Y si no, salgo y entro, como tú quieras. También puedes, no hace falta que salgas y entres, bueno, no importa, de todas maneras. Bueno, lo dejamos así, no pasa nada tampoco. Ay, Patricia, extraordinario todo lo que nos has dicho, de verdad que yo estoy encantada. Y pienso que seguramente que en la audiencia, bueno, no he revisado el chat, pero seguramente que habrán algunos que quieran aprovecharte y preguntarte cosas, ¿no? Yo creo que es un momento magnífico para que si tienen alguna duda o quieren ampliar información con Patricia, pues levanten la mano, háganos saber que quieren o completar también la información, porque cada uno de ustedes desde sus experiencias deben tener cosas extraordinarias. Sí. Pero bueno, sí. vamos a abrir un ratito, unos 5 minutos, ya tenemos 2 horas y 5 minutos, de pronto unos 5, 10 minutos para que los que quieran decirnos algo, compartir, preguntar, aprovecharlo, aprovechar a Patricia, pues nada, lo haga en este instante. Judith, bienvenida. Mira, tenemos a Judith de Perú. Ella nos ha acompañado en casi todos los webinars. Judith, ¿tú querías decirnos algo? ¿Aló? No nos escucha. Tiene el micrófono abierto, pero no nos escucha. Bueno, listo. No sé si alguien quiere comentar algo. Patricia de Venezuela se nos fue. Patricia. Sí, Patricia ya no está acá. Bueno, yo no me di cuenta que había pasado tanto tiempo. No, pero es que fíjate tú, es lo que tú dices, cuando tú conectas con lo que a ti te gusta y tú sabes, uno se conecta con ese engagement tan dado a que disfrutas lo que estás haciendo y el tiempo se te va y no te das cuenta. De verdad que yo estoy encantada. Nos dicen por acá en el chat, excelente y muy completo el tema, nos dice Wilmari, creo que Wilmari se llama. Muchas gracias. Sí, está muy contenta. Excelente, gracias por compartir sus conocimientos desde Venezuela. Les saludo. Cadelmira. Bueno, esto es lo que tenemos en el chat. Marcos ha abierto el micrófono. Marcos, gracias por estar acá y bueno, te escuchamos. Cuéntanos. Primero, gracias por la presentación. Me gustó. Muchas de las cosas que dice Patricia son ciertas. En mi caso, yo les puedo compartir que en la ciudad donde yo estoy, en Astoria, Oregon, fuimos uno de los primeros negocios que tuvimos que cerrar 2 semanas por esto de la pandemia. Algo que comentaba Patricia es cómo le comentas a la gente qué es lo que sigue. Obvio hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Pero
mi motivación en lo personal fue que, ¿qué es lo que sigue? Esto yo lo vi como una piedra en el camino, ¿verdad? La motivación que yo tengo, por ejemplo, con esta compañía es ver al futuro. Ahorita somos una compañía una compañía mediana. Obvio, nuestra competencia es un monstruo, pero a mí me gustaría en unos 20, 30 años, recordar esto, ¿no? Donde dices, ¿te acuerdas hace 10 años dónde estábamos y mira dónde estamos ahorita? Entonces, lo que nosotros queremos hacer y que vamos a empezar a trabajar con Ilse es cómo ayudarnos para que nuestros líderes de departamento se sientan de la misma forma, se sientan motivados para que ellos crezcan con nosotros. Hay que crecer juntos. Siento que mientras funcione para las dos partes, para la empresa y para el empleado, siento que si es positivo, todos vamos a salir beneficiados y es lo que queremos. No me cabe la menor duda, porque te he estado, no sé, ¿me escuchas? Sí. Sí, te he estado observando y cuando tú hablas del futuro, lo estás viviendo. Sí. Sí, te notaba, digo, lo está viviendo, te lo crees, está tu corazón totalmente, bueno, tu corazón y tu cabeza. Tu corazón y tu cabeza están unidos en el futuro de la empresa. Lo vas a conseguir, seguramente. Sí, ojalá. Ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que estamos trabajando donde vamos a empezar a hacer ventas en línea. Obvio, todo es resultado de la pandemia, ¿verdad? Claro. Porque la gente no puede salir o hay gente que sí puede salir, pero elige no salir. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tratar de aprovechar esta oportunidad. Un servicio más que podemos ofrecer a nuestros clientes para generar más ingresos, porque obvio, como tú lo dijiste, cuando pasó lo de la pandemia, obvio, todos sufrimos, pero siento que lo importante es, sí, es un mal rato, una piedra en el camino, pero ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Qué otras opciones hay? Como tú lo dijiste también, hay que ser creativos. ¿Qué podemos hacer? Sí. En este caso, a lo mejor no tenemos, no habíamos tenido que hacer ese tipo de trabajos, pero mientras nosotros traemos a gente de otros medios que nos pueden ayudar, pienso que vamos a ser exitosos. Exactamente. Excelente. Una experiencia muy buena. Y además, te quiero preguntar algo. Tú eres líder de departamento, dueño. Soy el manager general de la planta. Casi dueño, digamos. Al menos tiene en el corazón eso, que es lo más importante. Qué interesante, qué interesante. Bueno, una de las cosas que yo pensaba antes de dar esta presentación es, la gente que va a venir, al que se va a presentar, que va a escuchar, son líderes inspiradores, no me cabía la menor duda, porque un tema así no interesa a todo el mundo. Uh-huh. Me refiero a que es un tema un poco árido, ¿sabes? Un poco árido. Uh-huh. O sea, tienes que estar realmente con el corazón puesto en un objetivo muy importante para que tú digas, mira, hoy quiero ver cómo estoy yendo. Y tú eres un manager general. Uh-huh. O sea, que tú no controlas, pero sí que organizas y observas y das cabida a otros departamentos. O sea, que tú te enteras de cómo están esos canales de comunicación. Sí. Y es lo que quieres hacer, mejorarlos e inspirarlos para que todo funcione mejor, sobre todo ahora que van online. Exactamente. Mejorar la comunicación, que es clave para el éxito, ¿no? Bueno, sí, es una de ellas. Y otra, tener un manager que sepa qué es lo que cabe. Sí, siento que hay que creer que va a funcionar, sino ¿para qué hacerlo? Sí, totalmente. Tiene que ser cierto para ti. Uh-huh. Tiene que ser cierto. Que muchas gracias por compartir, ¿eh? Muchas gracias. Contagia al equipo. Claro, me gusta porque contagia el éxito. Contagia el éxito, sí, a todos, claro.
Bueno, por aquí nos dicen, ya para despedirnos, Dani nos dice, agradecida por la oportunidad de compartir los conocimientos. Yo de verdad estoy súper agradecida contigo, Patricia, y con cada uno de ustedes por habernos acompañado. Este ciclo de webinars va a continuar. De momento les voy a mostrar rapidito por acá qué nos viene para los próximos días. Me disculpan la bulla del fondo, pero es que tengo una perrita que tiene 4 meses y se podrán imaginar que está en el pleno momento de que yo de demasiado tiempo he tardado yo teniéndola tranquilita allí. A ver, una pregunta, ¿no se ve el compartimiento de pantalla? Yo Sí, te se veo. ve. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, lo que vamos a ver, bueno, tenemos esta formación, lamentablemente, Esther es una argentina también, desafortunadamente se me acabaron los cupos, logramos 100 personas, saben que solo puedo admitir hasta 100, así que pero bueno, más o menos para que ustedes sepan qué viene, voy a tener la oportunidad de compartir con la audiencia este tema súper interesante, lo voy a dar yo. Tratará sobre el hilo delgado entre el home office y la adicción al trabajo. Esto es muy importante tratarlo porque así como nos gusta lo que hacemos, estar engage con lo que hacemos, hay que estar muy atentos para no traspasar las barreras y convertirnos entonces en unos adictos al trabajo. Y la tecnología de información, desafortunadamente, pudiera abonar a que esto ocurra porque puede estar conectado muchísimo tiempo y muchísimo rato. Y para finalizar el mes, vamos a estar hablando también sobre el acoso laboral, pero desde el espacio de, digamos, ciberacoso, lo que tiene que ver con el ciberacoso. Es decir, cómo se producen las situaciones de acoso laboral y de violencia en el trabajo desde estos entornos digitales que se están presentando. Son riesgos emergentes en momentos de pandemia, porque la pandemia fue la que aceleró todo esto, pero son situaciones que tenemos que estar muy, muy atentos desde el enfoque de líderes y desde el enfoque de trabajadores también. Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a estar los próximos días. Ya para noviembre, pues les compartiremos qué vendrá. Pero bueno, cada vez vamos haciendo más cosas, un poco para compartir. Considero que es un momento fantástico para entregar de lo que sabemos hacer y para beneficiar a otras personas con lo que nosotros podemos ir compartiendo para que todos crezcamos juntos y nos fortalezcamos cada día y salgamos muy, pero muy fortalecidos y potenciados después de esta gran crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado. Me despido con todo el cariño. Patricia, gracias una vez más. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias a todos. Luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Wilmary.